estamos radicando en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Ahí estamos predicando la palabra de Dios. Dicho sea de paso, los hermanos de esa región de Guanajuato, San Miguel, Celaya, todos están enterados que estamos con ustedes, así que todos mandan saludos. Así que reciban los saludos de los hermanos de la región de ahí de Guanajuato. También me acompaña conmigo mi esposa, la hermana Claudia López, y mi hija Areli. Está conmigo acompañándome, lo cual a mí también me llena de mucha alegría que mi familia esté conmigo, junto con todos ustedes, para compartir lo que es la palabra de Dios en esta semana. Estaremos hablando de algunos asuntos muy importantes, así que para aquellos que estarán haciendo el esfuerzo de estarnos acompañando en esta semana, van a poder tomar nota de la primera carta a los tesalonicenses, principalmente el capítulo 1 hasta el capítulo 4, donde estaremos tomando algunas cosas importantes. Entre ellas empezamos con el versículo 9 y 10 del capítulo 4 y también el capítulo 3, versículo 12. Donde estaremos, de estos dos versículos, estaremos tomando la lección básica para toda la serie, el tema general, y en este caso estaremos mencionando algunas palabras específicas que se mencionan aquí. Durante la semana estaremos explicando el versículo 9 con respecto al tema del amor, va a ser parte del tercer tema de esta semana. Así que me centro en el versículo 10 del capítulo 4 que dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Nos vamos a quedar con esa frase de más y más. En el contexto de estos dos versículos están hablando acerca del trabajo de los hermanos en Tesalónica. Está hablando específicamente en el versículo 9 del amor que ellos tienen para con la iglesia local y también para los alrededores. Pero también, hermanos, leemos lo que dice el capítulo 3, versículo 12, donde dice otra palabra importante que estaremos juntando con la frase de más y más. Dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces tenemos la misma idea tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 3 de abundar más y más y también de crecer. Entonces, juntando estas dos ideas importantes, vamos a tener una serie general en el pensamiento de crecer más y más. Toda la serie estará basado en el crecimiento, lo estaremos hablando así: crecer más y más. En la iglesia del Señor, hermanos, de repente surgen algunas ideas opuestas. Algunas personas están muy interesados en crecer por un tiempo, cuando menos acuerdan dejan de crecer. Otras personas están estancados, creen que así como estamos está bien, no hay necesidad de hacer nada más, así que ya no hay esfuerzo alguno por crecer. Y otros hermanos viven del pasado diciendo: yo ya crecí, así que pues ya crecí, allí me voy a detener, ya hice lo que tenía que hacer, y también se estancan. Pero también otros hermanos van avanzando de una manera rápida desde el inicio de su bautismo, van creciendo en varias áreas que vamos a estar mencionando en esta ocasión. En estas áreas específicas, en algunas congregaciones podemos encontrar algunas cosas muy interesantes. Entre ellas, la que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver, hermanos, con la organización dentro de las iglesias de Cristo. Y en el tema de la organización, hermanos, es un tema muy importante que tenemos que ver en esta carta a los tesalonicenses. No va a ser mi propósito explicar la carta a los tesalonicenses, vamos a estar tomando solamente algunos puntos específicos, pero vamos a ver algunos pasajes que son claros. Por ejemplo, Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Cuando oímos hablar de varias iglesias, hay algunas preguntas importantes para
también hay algunas preguntas importantes para aquellos que reciben la instrucción de algún predicador. Por ejemplo, si se nos dijera a nosotros o a los hermanos del primer siglo, ¿quién te gustaría que fuera el predicador de la congregación local? Si pensamos en la carta a los Corintios, pensaríamos en Apolos, en Pedro o también en Pablo. ¿Cuál de ellos quisieras que fuera tu predicador? Seguramente, hermanos, como los hermanos en Corinto, algunos tomaron su decisión y dijeron: yo ciertamente soy de, especificando a algún hermano que les agradaba para predicar. El apóstol Pablo era una de las personas más solicitadas para predicar, pero no en todas partes. Había lugares y había personas que no querían al apóstol Pablo como predicador. Bueno, eso es hablando de la forma de trabajar, la forma de predicar, la forma de enseñar o los estilos. A muchas personas no nos gustan, o sí nos agradan, o sí nos acomodamos para poder crecer más y más en la organización. Pero si a los predicadores se nos pregunta: ¿en qué iglesia te gustaría predicar? ¿En Corinto? ¿En Éfeso? ¿En Tiatira? ¿En Pérgamo? ¿O en Tesalónica? Los que han visto todas estas cartas y todas estas iglesias, la mayor parte de los que predicamos no vamos a tener la duda para decir: a mí me gustaría predicar en Tesalónica, porque una de las iglesias más prósperas que en todas las áreas de la predicación, en todas las áreas de la evangelización, en todas las áreas del amor, es la iglesia en Tesalónica. Así que si se nos quiere escoger a cuál te vas, a la de Corinto o a la de Tesalónica, muchos correríamos a Tesalónica. En este caso, hermanos, no vamos a estar hablando a cuál congregación nos convendría ir. El apóstol Pablo nos enseñó abiertamente que vamos a estar viendo un tema en esta semana con respecto a los hermanos en Corinto, que Pablo aceptó el reto también de ir a predicar a Corinto, de estar con los hermanos en Corinto, que vamos a estar revisando esta parte, pero hoy nos vamos a quedar con los hermanos en Tesalónica. ¿Qué vemos ahí en el versículo 1? Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre del Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. A simple vista no vemos mucho aquí, hermanos, pero si vamos a estar viendo grandes resultados, un crecimiento abundante, un avance considerable en la iglesia en Tesalónica, por algo tenían que empezar ellos. Y por lo que empezaron, hermanos, es por la organización. Si usted nota, hermanos, allí en los primeros versículos encontramos nombres, pero detrás de esos nombres hay funciones de servicio. Está el funcionamiento del buen trabajo, está el funcionamiento del buen orden, de la buena guía que se puede dar dentro de una congregación. Una congregación que quiera aspirar a crecer, a avanzar, debe de tener una buena organización. Si no, no va a avanzar o no va a llegar muy lejos. Por ejemplo, tenemos el nombre de Pablo, que es considerado en la Escritura no solamente como apóstol de los gentiles, también el apóstol Pablo se convirtió en un buen predicador y en un buen maestro, no solo a los gentiles, sino también a los judíos. Pero también tenemos a un evangelista como Timoteo, como Silvano o Silas, y encontramos, hermanos, que estos hombres estaban trabajando bajo el orden de lo que es una organización bíblica. En esta ocasión vamos a estar mencionando algunos puntos importantes sobre lo que implica la organización dentro de una iglesia local. No una organización que a mí se me ocurra, sino una organización que esté establecido conforme a la palabra de Dios. ¿Qué vemos detrás de Pablo, de Silas o Silvano y de Timoteo? Bueno, hermanos, vemos algunas cosas importantes que estaba pensando. Usted puede tomar como referencia cada vez que yo mencione la palabra referencia. Por hoy no funcionó el proyector, entonces los pongo al tanto. El día de mañana creo que ya vamos a tener resuelto esto, pero ahí van a aparecer una buena cantidad de textos. Cuando les diga referencia, es un texto que no vamos a leer, pero que vamos a estar parafraseando para que usted pueda tener en cuenta estos versículos. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 como referencia. Ustedes recordarán que la organización bíblica está puesta
directamente por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, también a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No nos podemos salir de ese orden. Hoy en día, hermanos, tenemos una problemática de falta de crecimiento en las iglesias de Cristo a nivel nacional. Podemos decirlo abiertamente, hermanos, que más del 90% de las iglesias de Cristo en México no tienen, hermanos, oficialmente reconocido a un hermano como evangelista. Mucho menos a hermanos como ancianos y diáconos. Esto, hermanos, es porque nos hemos estancado y porque no hemos aprendido a observar que la iglesia de Cristo, hermanos, a nivel local, tiene que aprender a crecer en la organización. Los hermanos en Tesalónica, vamos a ver todo el trabajo, todo el fruto, todo lo que realizaron, tanto en la localidad como a sus alrededores, y todo empieza, hermanos, por tener un principio de organización bíblica. Por ahí, hermanos, por años, cuando los pioneros de la Iglesia de Cristo empezaron aquí en México, por algunos por el año 56, 58, y otros más, hermanos, que empezaron a hacer una diferencia entre la doctrina liberal y la doctrina conservadora, hablando más directamente en los 70, en los 80, podemos observar, hermanos, que algunos optaron por tener una organización por mientras. ¿En qué consiste una organización por mientras? Bueno, consiste, hermanos, solamente en tener una junta de varones, una reunión de varones. Aclaro, esa idea no es incorrecta, esa idea es buena, esa idea ha funcionado, esa idea ha traído mucho trabajo, pero ha estancado a iglesias que por mientras que tienen junta de varones ya llevan 10 años, llevan 20 años, llevan 30 años, llevan 40 años en la misma idea con la junta de varones y no se han aprendido, no han aprendido a crecer más y más en evangelistas, más y más en maestros, más y más en ancianos, más y más en diáconos, porque de pronto, hermanos, nos sentimos complacidos como estamos y no queremos avanzar más y más. Así que el asunto, hermanos, del crecimiento de la iglesia es pensando en esto. No es que tenga algún problema con los varones, pero cada varón que está aquí en esta congregación, en esta reunión, debe de entender lo siguiente. No tenemos aquí la lista, pero pónganla en su mente. La organización bíblica tiene evangelistas, ancianos, maestros y diáconos. ¿A qué aspira usted? Cuando usted está reuniéndose con la iglesia y está estudiando más de la palabra del Señor, ¿cuál es su meta? ¿Qué está pensando? ¿A dónde va a llegar? Pero sí le puedo decir lo siguiente: usted no puede estar cruzado de brazos en una congregación local sin pensar en que tiene la responsabilidad de llegar a ser evangelista, o llegar a ser maestro, o llegar a ser diácono, o uno de los pastores de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no pensamos así, estamos estancados. Por eso tenemos que pensar en crecer más y más en la organización. Pero entonces la congregación local, hermanos, tiene sus funciones. Si sus funciones son nada más junta de varones, bueno, hay que crecer más y más. Si ya hay evangelista, pues hay que crecer más y más. Si ya hay ancianos y diáconos, pues hay que seguir creciendo. En alguna ocasión, una iglesia que en lo personal me llamó mucho la atención, decía que en este lugar ya no cabemos, tenemos un auditorio, decían estos hermanos, de más de 600 miembros, vamos a retirar de la congregación a 200 miembros. Pero una vez que retiremos a estos miembros, se van a ir con evangelistas, con maestros, con ancianos y con diáconos. Bueno, esta iglesia no solamente tenía una organización local, sino que también estaba pensando que a donde se puede establecer una nueva congregación, ¿qué debería de haber? Organización bíblica. El apóstol Pablo estaba pensando en ir a Asia Menor, estaba pensando en ir a Asia Mayor, estaba pensando en ir a Europa, también por algunas evidencias bíblicas en la carta a los Romanos, capítulo 1, tenemos que también tenía pensado ir hasta España.
Pero ¿cómo pensaba ir Pablo? Sin organización. Pensaba ir nada más a ver qué sale o a ver qué se va a poder llevar a cabo en la predicación en España. Pero no, Pablo estaba pensando en que si iba a ir allá, o que si iba a llevar compañeros, o que si iba a mandar a algún hermano a predicar a esos lugares, debería de ser evangelistas, deberían de ser maestros, o deberían de ser personas que estaban encargados por una iglesia en la predicación. Y el primer asunto, hermanos, que debemos de ver detrás de estos hermanos: ¿por qué no hay organización? Esa es la, quizás usted ya se estuvo haciendo esa pregunta. ¿Por qué no crecemos en eso? Bueno, una de las razones, hermanos, es porque nos cuesta algo de trabajo entender el tema de la vocación. Y en el llamamiento, hermanos, en la vocación que tenemos para ser cristianos, cuando a nosotros se nos predica el Evangelio por primera vez, vamos entendiendo varias cosas del Evangelio: la muerte, la sepultura, la resurrección, y luego cómo obedecer a nuestro Señor Jesucristo en el bautismo. Pero en la vocación entendemos una cosa muy importante: si me bautizo y tomo la decisión de ser cristiano, es hasta que me muera. Si hoy quiero ser parte de la iglesia de Cristo, me voy a mantener fiel hasta el día que me muera. Esa es la vocación en la cual yo he sido llamado. Es decir, es una vida que va a estar entregada por completo a Dios. Cuando hablamos, hermanos, de la vocación de alguien que quiera predicar, o que quiera ser maestro, o que quiera ser ancianos o diáconos, el Señor Jesús, hermanos, en algunas enseñanzas utilizó algunas palabras de llamamiento con la idea de sígueme. Ustedes recordarán Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante, Mateo capítulo 4, 19 en adelante, y recordará aquellas historias cuando Jesús se le presentaba a algunos hombres que él consideraba que eran dignos para estar dentro del trabajo de la obra del reino de Dios. Y cuando él los miraba, les decía: sígueme. Y cuando notamos a una persona que tiene el deseo de trabajar, no está esperando a que lo empuje, no está esperando a que lo obligue, no está esperando a que lo convenza. Escuchamos la respuesta de todos estos hombres que al instante le siguieron al Señor. Esa es la primera reacción de alguien que tiene vocación. Por ejemplo, usted puede estar pensando: ¿qué es la función que yo puedo estar desarrollando dentro de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la función que puede estar dando resultados para la congregación local? Usted ya lo hizo en una de ellas. La pregunta es: ¿quiere seguir? ¿O va a estar pensándolo todavía? Si el Señor le está tocando su corazón, ¿va a seguirlo pensando? ¿O va a esperar a que alguien le force para que tenga la idea de querer trabajar en las cosas del Señor? Ahora viene una parte difícil. En Mateo capítulo 10, versículos 9 al 10, como referencia, cuando se trata, hermanos, de servir a Dios en las cosas de la organización bíblica, nos encontramos con un asunto que involucra nuestra vocación. Porque Pablo lo dijo en la carta a los Filipenses: puede ser que estemos en abundancia, o puede ser que estemos en escasez. Pero si ustedes recuerdan, cuando Jesús llamaba a algunos de sus discípulos, les decía: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. En pocas palabras, el que quiere seguir al Señor debe de entender que va a estar con lo necesario. Hoy en día, hermanos, en muchas congregaciones hay una gran cantidad de hermanos que están estorbando al crecimiento de la obra, porque pueden ser evangelistas, tienen todo, hermanos, para ser maestros de la palabra de Dios, pero tienen condiciones. Si no tengo esto, si no me cumplen estos requisitos, yo no me voy a dedicar a la predicación. Y entonces allí están en la banca. Cuando en una congregación ya puede haber varios evangelistas, porque una iglesia no solamente puede tener un evangelista, puede tener varios evangelistas, puede tener varios maestros. No los hay porque la persona está pensando en tener condiciones materiales específicas para poder predicar el evangelio. Cuando Jesús dijo a aquellos que tenían vocación:
solamente lleven lo necesario. Un punto más, hermanos, que a veces es difícil mencionarlo en el tema de la vocación para la organización bíblica, es que muchas personas, hermanos, ven a los que están al frente predicando y dicen, ¿qué padre es eso? Creo que eso yo lo puedo hacer. Y sí, en verdad cualquiera lo puede hacer. Por ahí hemos visto, hermanos, que si le damos un tema a un niño para que lo exponga, pues lo vamos a sorprender porque lo va a poder exponer. La predicación, hermanos, va mucho más allá de exponer temas o de estudiar temas. Es una vida, hermanos, que es muy sufrida. La carrera más difícil que alguien pudiese tener en este mundo es servir a Dios en medio de la organización bíblica, ya sea con ancianos, diáconos, maestros, evangelistas. Por ejemplo, dice el Señor allá en Hechos capítulo 9, en el versículo 15 y 16, cuando habla, hermanos, acerca de Pablo, que él debería de ser convocado para la predicación del Evangelio entre los gentiles. Pero observen lo que implica la vocación. Dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando tomamos, hermanos, la decisión de ser parte de la organización, que ahí es donde está el retroceso, donde no queremos más y más, donde no queremos crecer, donde no queremos ir más adelante, es que trabajar en la obra del Señor, trabajar en la predicación, trabajar en la organización bíblica, es aprender a sufrir por el Señor. Ahora, si vemos allí en los versículos siguientes de Hechos capítulo 9, en el 20, 19 y 20, por favor, y también en el versículo 22, usted notará algunas palabras importantes que tienen que llevar a aquellos que tienen vocación. Dice en el versículo 19, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero observen el 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Usted sabe el contexto. El Saulo de Tarso no fue bien recibido solamente porque se bautizó. Al contrario, Saulo de Tarso empezó a recibir una gran crítica con los mismos hermanos en Damasco, porque ellos sabían que él estaba persiguiendo a la iglesia y que había ido a ese lugar específicamente para llevar más presos de la iglesia del Señor, como era su costumbre, arrastrar a hombres y a mujeres hasta la cárcel. Así que él tenía que esforzarse más, demostrar que sus intenciones, que su deseo por trabajar en la obra del Señor era de vocación y que ahora tenía que estar trabajando más duro en las cosas del Señor. Nos quedamos con esta primera parte, hermanos. La iglesia del Señor necesita crecer más y más en la organización. ¿Qué necesitamos pensar primeramente? En la vocación. Segundo lugar, hermanos, vamos a ver aquí algunas cosas importantes ahí en la carta a los tesalonicenses. La base, hermanos, de la carta a los tesalonicenses su base está en Hechos capítulo 17. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 17 el apóstol Pablo llegó hasta Tesalónica y allí sucedieron algunas cosas importantes en Tesalónica, lo cual requería fidelidad. Para que la organización, hermanos, pueda avanzar, crecer más y más dentro de una congregación, se requiere de hombres fieles. Por ahí en alguna ocasión tuvimos alguna pequeña discrepancia, hermanos, con algunas ideas de algunas iglesias que dicen, aquí en la congregación todos los que son varones tienen que predicar, todos los que son varones deben de predicar. Bueno, primero, si no tiene vocación, pues es mejor que no predique.
Porque no solamente va a sufrir el que predica, sino que también va a sufrir el que lo escucha. Porque está escuchando a alguien que no tiene vocación. Segundo, como referencia, segunda carta de Timoteo 2:2, se nos requiere que todos aquellos que van en el seguimiento de la palabra de Dios son personas que deben de ser fieles. Y en este contexto, en el establecimiento de la iglesia en Tesalónica, hermanos, vean la fidelidad de Pablo. Allá en Hechos capítulo 17, usted puede ver en el versículo 2 que dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Cuál era la intención, hermanos, de la gente que estaba allí en Tesalónica no creyente? Dejar que Saulo de Tarso siguiera confundiendo a las personas en sus creencias y que los estuviera rescatando de ideas equivocadas de la idolatría para que ahora creyeran en el Cristo verdadero. La respuesta fue que tuvo una gran oposición. Y aquí, hermanos, es donde se nota el temple de las personas que quieren trabajar en la obra del Señor, los jóvenes, los adultos, aquellas personas que han estado en la iglesia constantemente luchando para que haya crecimiento y que buscan la organización, son gente que se mantienen fieles en medio de una gran oposición. Usted puede ver, hermanos, que vamos a estar viendo en el transcurso de la semana, Pablo pasando por Éfeso, pasando por Filipos, también pasando por Tesalónica, la gran oposición que tuvo. ¿Y qué hizo Saulo? O en este caso Pablo, renunció, dejó de predicar, dejó de reunirse, ya no quería seguir con el mismo entusiasmo en las cosas de Dios. No, todo lo contrario. Tanto Pablo como Timoteo como Silas, donde quiera que se estaban presentando a llevar la palabra de Dios en gran oposición, ellos se mantenían fieles. Ahora bien, había algunas palabras importantes que se mencionan allí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que dentro de esta oposición, hermanos, ¿verdad? Como había mencionado, habían pasado por algunos lugares como Filipos, pero su palabra, en este versículo 2, vamos a subrayar algo que dice: tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es fácil, hermanos, predicar con entusiasmo, predicar con ganas en donde nos están aceptando. Es muy fácil, hermanos, hablar de Cristo donde las personas ponen atención. Pero aquí Pablo nos está mencionando que su posición de tener denuedo, de tener valor, de tener ganas de hablar del Evangelio de Cristo era en medio de la gran oposición. Eso solamente lo puede hacer una persona que es fiel a Dios, que es leal a Dios, tanto en las buenas como en las malas. Otro asunto importante, hermanos, en la vocación, ¿verdad?, para el crecimiento de la organización de la iglesia, es que debe de haber acción. Hoy en día, hermanos, muchas de las iglesias de Cristo tenemos una buena cantidad de personas que quieren ocupar este lugar, hermanos, para predicar, pero no tienen acción evangelística, como lo vamos a ver en la primera carta a los Tesalonicenses 1, 5 al 10. Vamos a estar leyendo ahí. Pero le explico, hermanos, esto. El trabajo no es exclusivamente aquí en el púlpito. El trabajo es en el campo. Para poder, hermanos, nosotros ganarnos una función de evangelista, pues debo de tener resultados de evangelista. Quiero ganarme la función de maestro, pues debo de tener resultados de maestro. No es tan complicado entender eso, es sencillo.
Entonces aquí, hermanos, vamos viendo parte de la acción de los hermanos en Tesalónica. ¿Por qué es importante esta base, hermanos? Quizá para muchos de ustedes van a estar platicando por qué este tipo de temas. Bueno, porque una iglesia no puede reaccionar a trabajar si sus maestros, si sus predicadores no son de acción. Y a veces discutimos eso. ¿Por qué esta iglesia no crece? Pues hay que ver a los que predican ahí. ¿Por qué esta iglesia avanza? Mira los que están predicando ahí. Si hay acción, la iglesia aprende a tener acción. Vean lo que dice ahí, primera carta a los Tesalonicenses 1:5-10. La palabra dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. La organización bíblica está compuesta de personas que no solamente hablan. Eso es fácil. Todos podemos hablar. No solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dejamos la lectura hasta ahí. ¿Qué había pasado ahí en Tesalónica? Pues hubo, si usted le puso atención a Hechos capítulo 17, hubo una gran conversión de muchos hombres, mujeres nobles, no pocas. O sea que hubo también muchas mujeres nobles que también se convirtieron a Cristo. Esa es la acción de Timoteo. Los que están viendo a esos maestros, a esos predicadores trabajar de esa manera, ¿de qué se contagiaron? De la misma acción. Si ustedes siguen leyendo los demás pasajes, encontrarán que Pablo dice: ahora nosotros no tenemos necesidad de ir a predicar a otros lugares, porque ellos mismos lo estaban haciendo. ¿De dónde aprendieron? ¿Con quién aprendieron? Con sus maestros que están dentro de una organización bíblica. Por eso, hermanos, es el énfasis. Algunas iglesias, hermanos, tienen hermanos muy respetados que por necesidad están ayudando en la congregación, pero no son ni evangelistas, ni maestros, ni ancianos, ni diáconos. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que va a haber, hermanos, un crecimiento, una acción muy pobre. ¿Qué necesitan las congregaciones? Hermanos que tengan una función bíblica dentro de la organización que hemos mencionado. Para ir avanzando, hermanos, vamos a Tesalonicenses capítulo 2, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Bueno, creo que es la primera congregación donde no leo el reloj. Así que, acá está el reloj. Muy bien, hermanos, gracias. Por lo general, en algunas congregaciones son muy puntuales, así que hermanos, voy a tratar de ubicarme lo más que pueda en la semana, para no quitarles mucho su tiempo. Pero bueno, vamos a la última parte que dice en la primera carta a los Tesalonicenses 2:1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en paz. ¿Qué significa eso? Pues que hubo no solamente acción, sino que hubo producción. Y esto, hermanos, es en todos los años. Más que a veces en la iglesia no lo queremos ver así. Los predicadores que estamos en México, hermanos, gozamos de ciertas libertades que los predicadores, por ejemplo, que están en Estados Unidos no tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos le dicen a un predicador: hermano, la iglesia quiere tus servicios por un año. Te vamos a dar trabajo por un año. Esperamos que en esta iglesia haya estos resultados y le marcan qué metas específicas quieren. Si al año no hubo esas metas específicas que dijeron, ¿qué creen que va a pasar? Ahora sí, van a cambiar de evangelista, van a cambiar de trabajador. Porque la iglesia tiene programado resultados.
No quieren un trabajador que esté pasando en vano. No quieren un trabajador que no tenga resultados. Por eso dije, en México, hermanos, muchos predicadores se han aprovechado de esos privilegios porque la iglesia no le está diciendo, en este año necesitamos estas metas que se cumplan, necesitamos estos resultados. Simplemente el predicador trabaja como quiere, como puede, y si no quiere, pues no trabaja. Pero él sigue allí, pasan 5 años, pasan 10 años y sigue siendo el predicador y las metas específicas no se cumplen. Es un trabajo en vano. Si nosotros tenemos una empresa, seguramente algunos hermanos de aquí tienen algún trabajo o tienen empleados, pues usted no va a querer un empleado que no dé resultados. Si no tenemos empleados, nosotros somos empleados. Y nuestros patrones, ¿qué nos dicen? Qué bien que no produces nada, sigue viniendo, te voy a pagar la próxima semana, al cabo no produces nada, viene el siguiente mes, te voy a dar tu salario igualito, es más, te voy a dar un aumento, porque no produces nada. No hay eso, en la realidad no existe, no producimos en nuestros trabajos, no damos resultados en nuestros trabajos, simplemente nos despiden o nos quitan del lugar. En la iglesia del Señor no hay despidos, por supuesto. Pero sí, hermanos, hay metas que debemos de cumplir. Si usted lee todo el capítulo 1 de la carta a los Tesalonicenses, en estos días vamos a estar leyendo hasta el capítulo 4, usted va a ver todos los resultados que hubo. Resultados locales, resultados en el área de la región donde se estaba predicando el Evangelio. Y esto, hermanos, hacía que los hermanos siguieran trabajando en la obra del Señor. Para eso, hermanos, cuando hay resultados, debe de haber seguimiento. O al menos dos ideas importantes que quiero resaltar en este punto. Debe de haber seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Segunda carta a Timoteo 2:2, que ya había citado, pero lo vamos a leer. Segunda carta a Timoteo 2:2. El seguimiento, hermanos, es que si ya hay un evangelista, parte de sus resultados es producir más evangelistas, producir más maestros. Por supuesto, hay que producir cristianos, por eso es evangelista. Pero debe de producir más maestros. Si usted lee el texto, dice allí, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, tenemos a Pablo. Esto encarga a hombres fieles, le está diciendo a Timoteo. Pablo tiene un seguimiento con Timoteo. Y luego Timoteo, hermanos, debe de encargar a otros a que lleven la misma actividad. Muchas iglesias, hermanos, han ido desapareciendo. Porque, hermanos, algunos creen que los predicadores somos eternos. Y pues les damos la noticia que todos ya saben. Los predicadores también se mueren. Hace poco escuchábamos a los hermanos en Zacatecas bien preocupados, bien angustiados porque se murió el predicador. Y entonces, hermanos, estaban buscando apoyo para que fueran a ayudar a los hermanos con la enseñanza. Una pregunta que alguien dijo por ahí: bueno, hermanos, y el hermano que se murió, ¿cuántos años estuvo predicando en esa parte de Zacatecas? Si no me equivoco, Fresnillo, Zacatecas. Dijeron 40 años. 40 años. Y en 40 años no pudo llevar un seguimiento. Es decir, en 40 años no pudo haber estado otro hermano con la función de evangelista, otro hermano con la función de maestro. Bueno, ahí, hermanos, corrieron con la suerte, con la buena apoyo, el buen aportamiento de los hermanos alrededor, que les ayudaron a la predicación. Pero ¿qué tal si no? Otras iglesias, hermanos, simplemente desaparecen, dejan de reunirse. Ya no está el que predica, ya no tenemos nada que hacer aquí y se van dispersando la iglesia. Debe de haber un seguimiento. También, hermanos, debe de haber un establecimiento. Tito capítulo 1, versículo 5. Dice allí, hermanos, cuando hay producción dentro de la organización bíblica, dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta.
para que corrigieses lo deficiente. Pero nos quedamos con la siguiente frase. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Entonces, hermanos, el evangelista tiene algunas cosas muy importantes que hacer para producir. Vimos a los hermanos allí en Tesalónica, fueron a predicar el evangelio, abrieron las puertas del evangelio, hubo convertidos para Cristo en medio de gran oposición, pero ahora ese mismo Pablo en las congregaciones donde iba, les iba encargando que fueran seleccionando a hombres que fueran fieles, que se capacitaran para la predicación. Pero también en Tito les dice: por esta causa te dejé en Creta para que establecieses. A veces, hermanos, los predicadores creemos que ya nuestro trabajo está completo. ¿Qué es lo que haces? Predico en la mañana, predico en la tarde, predico el sábado, predico el miércoles. Ese es mi trabajo. Bueno, también hago visitas. Ese es mi trabajo. No, dice la Escritura. Debes de establecer. ¿Y eso qué significa? Que debemos de preparar a hermanos para que sean evangelistas, para que sean maestros, para que sean ancianos y para que sean diáconos. Los evangelistas, hermanos, nos podemos despedir de una congregación en paz cuando llevamos la producción en seguimiento y la producción en establecimiento. Bien, hermanos, entonces, como notaron, vamos a estar hablando de algunos temas, como es la carta a los tesalonicenses, para que vayan teniendo una idea. Esta carta, hermanos, habla de los predicadores y de los que son enseñados. Esta iglesia habla de las características de los predicadores y también habla de las características de los hermanos que somos enseñados. Así que en esta semana vamos a estar escuchando ambas partes, ¿verdad? Entonces empezamos con esta base. Queremos una iglesia que crezca más y más, que debe de tener una organización. Si no hay organización, debe de crecer más y más en la organización para que la iglesia pueda avanzar. A mí me da mucho gusto, hermanos, estar en este lugar que es de los pocos en México que tienen un lugar de reunión grande. En San Miguel de Allende, no sé, por ahí vamos, pero siempre les digo a los hermanos, este lugar es chiquito, porque si mentalizamos a los hermanos que este lugar es grande, ¿qué creen que van a hacer? Se van a confiar y van a dejar de crecer. Así que, hermanos, este lugar es muy pequeño. Queremos avanzar más y más. Hay que iniciar, hermanos, con la organización. Este mensaje va directo para ti, hermano.